¿Una bestia que surge del mar? ¿Una mujer vestida de sol? ¿Un cordero inmolado que vive? ¿Un dragón de 7 cabezas? ¿Qué tienen en común estas visiones? Un solo libro. Uno que ha fascinado, aterrado y dividido la opinión de teólogos y estudiosos durante generaciones. Muchos lo han llamado un código secreto, otros una profecía velada, y no faltan quienes lo ven como una locura apocalíptica. Pero el libro de Apocalipsis no solo habla del fin del mundo, sino de la renovación de todas las cosas a su estado original. Hoy en Relatos Bíblicos revelaremos detalladamente el último libro de la Biblia. Exploraremos sus símbolos, sus visiones y su mensaje eterno. Esto no es ficción, esto es Apocalipsis, y es más real que cualquier cosa. Apocalipsis, una palabra que por siglos ha evocado imágenes de destrucción, catástrofes y el fin del mundo. Pero su verdadero significado es mucho más antiguo y mucho más profundo. En griego, Apocalipsis no significa destrucción, sino revelación. No es el velo que se cierra, sino el que se abre. Es Dios descorriendo la cortina del tiempo para mostrarnos la realidad desde su perspectiva. Este libro no nace en un vacío. Fue escrito por el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, condenado por predicar la fe en Jesucristo. Detrás de sus palabras arden las llamas de la persecución romana. Las iglesias a las que escribe, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, no son símbolos abstractos, son comunidades reales, acosadas, golpeadas, pero firmes. Juan no les escribe para asustarlas, les escribe para revelarles algo, que detrás del imperio, detrás de la opresión, detrás de las tinieblas, hay un trono y está ocupado. Pero ¿por qué tanto simbolismo? ¿Por qué dragones, candeleros, estrellas, copas y truenos? Porque el Apocalipsis no es un libro literalista, es una visión profética, construida con el lenguaje de los sueños, como los que tuvo Daniel, como las visiones de Ezequiel. El simbolismo no es evasión, es protección. En un mundo donde declarar que Jesús es Señor era una sentencia de muerte, hablar en símbolos era hablar en código. Pero un código que los fieles entendían. Además, muchas de las cosas que revela el libro no eran para su época. Así que hablar en forma literal todo lo que iba a acontecer solo confundiría a los lectores de la época. ¿Cómo explicarías la tecnología del mundo moderno a alguien que vivió hace 2000 años? Otra razón es porque la Escritura debe interpretarse en el Espíritu, es decir, que para entenderla debes sumergirte en la presencia de Dios y que su Espíritu te revele el significado de lo que está escrito. Cada imagen tiene una raíz. Cada palabra resuena con ecos del Antiguo Testamento. Juan no está inventando una nueva historia. Está mostrando el cumplimiento de una historia eterna. El Apocalipsis, entonces, no es una película de terror. Es una carta pastoral. Es un mapa celestial para una iglesia en guerra. Y su mensaje no ha caducado. Hoy, como entonces, seguimos preguntando, ¿dónde está Dios en medio del caos? ¿Quién tiene el control cuando el mundo se derrumba? Juan responde con una sola visión: un cordero, de pie, como inmolado, y alrededor de él, todo el cielo, adorando. ¿Por qué el Apocalipsis está lleno de símbolos? ¿Por qué no hablar claro? Porque este no es un simple mensaje, es una visión. Y las visiones no se explican, se revelan. El lenguaje simbólico no es un adorno poético, es el código de lo eterno. Es la forma en que lo celestial irrumpe en lo humano sin ser destruido por su gloria. En las páginas del Apocalipsis, los números hablan. Las imágenes respiran. Todo tiene un peso y un propósito. El número 7, repetido más de 50 veces, representa plenitud, perfección divina. Las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas,
no son simple contabilidad, son ciclos de juicio, advertencia y redención. El 4 representa lo creado, los 4 vientos, los 4 jinetes, los 4 seres vivientes. El 12 simboliza el pueblo de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles, 24 ancianos, un pueblo completo, redimido y restaurado. Y el 666, el número del hombre, triplemente imperfecto. No es solo un código del anticristo, es el retrato de un sistema caído que se exalta a sí mismo como Dios. Cada criatura que aparece tiene raíces antiguas. El dragón rojo es un eco del Leviatán de Isaías, sus 7 cabezas, los 7 imperios que han gobernado el mundo desde el principio hasta el fin. La bestia del mar nos recuerda las visiones de Daniel. La mujer vestida de sol brilla con el simbolismo de Israel y de la iglesia gloriosa. Y en el centro, el cordero, inmolado, pero vivo, herido, pero de pie. Es la imagen más poderosa del Apocalipsis. No es una figura de compasión, es el Rey. Porque en el cielo, el poder no se viste de violencia, sino de sacrificio. El simbolismo del Apocalipsis no busca confundir, sino revelar que en cada guerra, en cada opresión, en cada aparente derrota, hay una verdad superior. El Cordero reina. Y si aprendemos a ver, veremos que esos mismos símbolos siguen hablando hoy, no solo en visiones, sino en nuestras realidades. El Apocalipsis no nos invita a temer el futuro, sino a discernir el presente. Cuando pensamos en el Apocalipsis, la mayoría imagina el fin del mundo: fuego, colapso, juicio, destrucción total. Pero el verdadero mensaje del Apocalipsis no es el fin, sino la transformación y la restauración de todas las cosas a su estado original. La escatología, la doctrina de las últimas cosas, no se trata solamente del cierre de la historia, sino de su consumación, su cumplimiento, su propósito final. El Apocalipsis no anuncia una aniquilación, sino una renovación. Desde el principio, Dios ha estado escribiendo una historia de redención, y el Apocalipsis es el capítulo final, donde todo lo que fue prometido se cumple, donde todo lo roto se repara, donde todo lo injusto finalmente es juzgado. Las plagas, los sellos, las trompetas no son castigos al azar, son actos de revelación progresiva, donde Dios desenmascara al mundo, derriba sus ídolos, expone su corrupción. El juicio no es venganza, es restauración, es justicia. La escatología bíblica no apunta al escape, sino al retorno, no al abandono de la tierra, sino a su redención. La visión final no es de almas flotando en nubes, sino de una ciudad que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén, radiante como una novia, pura como el cristal, habitada por Dios mismo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, dice la voz desde el trono. Él morará con ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos. No más muerte, no más dolor, no más noche. El cielo no nos arrebata de la tierra. El cielo invade la tierra. Apocalipsis no habla del fin como catástrofe, sino como revelación. El fin de lo corrupto, el fin de lo falso, el fin de lo temporal, para dar paso a lo eterno. Y todo converge en una sola figura, el Cordero, entronizado. Él no solo cierra la historia, Él la renueva, la reconcilia, la glorifica. Han pasado casi 2000 años desde que Juan escribió el Apocalipsis en su exilio, pero las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Dónde está Dios cuando el mundo arde? ¿Quién reina cuando los imperios se desmoronan? ¿Qué esperanza queda cuando las bestias parecen triunfar? Hoy, el caos parece hablar más fuerte que nunca. Pandemias, guerras, colapsos económicos, decadencia moral, violencia. Muchos miran el Apocalipsis con miedo, buscando señales, fechas, predicciones. Pero el propósito del libro nunca fue alimentar el temor,
sino despertar la fe. El Apocalipsis no fue escrito para saciar curiosidades escatológicas, sino para fortalecer a una iglesia sufriente, a una comunidad que, como nosotros hoy, vivía entre la angustia del presente y la promesa del porvenir. Cada visión, cada símbolo, cada palabra en este libro apunta a una sola verdad. El trono no está vacío. El Cordero reina. No importa cuán fuerte ruja el dragón, ni cuán feroz sea la tormenta, hay uno que tiene la última palabra, y no es Roma, no es el poder, no es la muerte, es Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. El Apocalipsis importa hoy, porque revela lo invisible, porque nos recuerda que el mal no tiene la última página, porque en medio del colapso hay un propósito eterno avanzando, paso a paso, sin detenerse, y mientras el mundo espera una salvación política, económica o tecnológica, el Apocalipsis levanta nuestros ojos y nos muestra al Cordero, inmolado, pero vivo, porque el futuro no pertenece a las bestias, pertenece a aquel que fue, que es y que ha de venir. El Apocalipsis no es un acertijo para descifrar, es un espejo eterno que nos muestra quiénes somos y quién es Dios. No fue escrito para satisfacer teorías, sino para sostener corazones. Para una iglesia perseguida fue consuelo. Para un imperio arrogante fue juicio. Para el creyente fiel sigue siendo una promesa. Este libro no es una película de catástrofes disfrazada de escritura. Es la proclamación final de que la historia humana tiene dirección, sentido y destino. El trono está ocupado, el Cordero ha vencido, y aunque los jinetes cabalguen, aunque los sellos se abran, aunque la oscuridad se extienda, la luz no ha sido apagada. La última palabra no la tiene el caos, sino Cristo. Y ese Cristo no viene como un símbolo más, viene como Rey, como esposo, como juez y como Redentor. Así termina la Escritura, no con incertidumbre, sino con una invitación. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y quien oye, también dice, ven, Señor Jesús. No es el fin del mundo, es el principio de todo lo que fue prometido. Esto es Apocalipsis, el fin revelado, la gloria por venir, la victoria del Cordero.